Hola, estamos en nuestra materia de habilidad verbal de nuestro curso de preparación para el ingreso a la secundaria. El tema de hoy se llama características del retrato escrito. ¿Qué es el retrato escrito? Nosotros a lo mejor ya hemos escuchado hablar acerca de qué es el retrato escrito, pero en esta clase vamos a repasar sus características. El retrato escrito es un texto descriptivo que define los rasgos físicos, psicológicos y sociales de una persona. En el retrato escrito lo que vamos a encontrar es descripciones de una persona en cuanto a características físicas que pueden ser su estatura, su tipo de cara, su color de piel, color del cabello, etcétera. Ahora, en cuanto a características psicológicas, podemos encontrar que nos habla acerca de cómo hablaba, cómo habla, sus pensamientos, cómo se expresaba, rasgos de la personalidad. Las características sociales corresponden a las características económicas, políticas, que permearon el crecimiento o el círculo social en el que se desenvuelve o se desenvolvió el personaje. Por ejemplo, en la imagen podemos ver el retrato escrito de Hernán Cortés. Como características físicas podemos encontrar que nos dice que era corpulento, de mediana estatura, con un color de rostro que semejaba la ceniza, cara redonda, entre otras características. Ahora bien, en cuanto a características psicológicas, podemos encontrar que el texto nos dice que su personalidad era fuerte y que no aceptaba ningún consejo. Entonces, gracias a esta descripción podemos deducir que era un personaje necio, orgulloso, que no aceptaba opiniones de sus semejantes. En cuanto a las características sociales, muchas veces no aparece explícito en el texto, pero si nosotros estudiamos un poquito sobre épocas históricas del pasado, podemos deducir a qué tipo de personaje o en qué características sociales se encuentra su vida, ¿no? En qué ambiente se desenvolvió. Por ejemplo, nos dice aquí que Hernán Cortés era un hombre letrado. ¿Qué significaría ser un hombre letrado en una época de esclavitud en la que no existían derechos sino privilegios? Entonces, podemos analizar, revisando esas características históricas del pasado, que Hernán Cortés pertenecía a una clase social privilegiada, porque si recordamos, no todos tenían acceso a una educación. Y si un personaje era letrado, significa que tenía ciertos privilegios que los demás no. Entonces podemos deducir que en cuanto a características sociales, pues tenía eh, una posición, digamos, alta, y también nos dice que era religioso. Eso también nos da a entender una característica social y a la vez una característica psicológica porque nos habla de su sistema de creencias y valores. Entonces es importante realizar la revisión de ciertos tipos de retratos escritos porque nos permiten conocer la vida de los personajes. Y cuando nosotros vayamos a escribir un retrato escrito, cuidar que tenga estos elementos y estas características físicas, psicológicas y sociales. Bueno, otros elementos que se utilizan en los retratos escritos son los artículos. Podemos emplear el artículo el, la, uno, los, unos, unas, un y las de una manera correcta, adecuada según el sentido del texto. También
Podemos ocupar adjetivos calificativos, que es muy común porque estamos describiendo un personaje, como los que podemos ver en la pantalla. Y pues los invito a realizar la escritura de retratos escritos y que también lean retratos escritos sobre personajes y traten de imaginar la vida del personaje a través de la descripción de sus características. Si les gustó este video, no olviden suscribirse, darle like y compartir.